Municipalidad, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Paulo, Martín, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Buen bien, día. bien. Estamos, bueno, digiriendo el mal trago de anoche, Sí. pero No No, profundicemos ahí, por pensaba favor, en se lo los pido. mismo cuando me Ah, es dijeron que cierto que estaban son todos ustedes dos, salvos, ¿no? digo, deben estar de mal humor, estamos todos de una mala mañana para Salta. exacto. Mala mañana para Salta, no Totalmente. chicos, para Somos ustedes actores. nada Claro. más. No, perdió Gimnasia, perdió Salta. Oh, Claro. Estamos de acuerdo. gravitante. Muy gravitante, sí, qué pena. Juan Manuel, ¿tiene una posición el oficialismo municipal, el gobierno o vos respecto a la ley de lemas o ley de participación democrática, como decidió llamarla el sansismo? ¿Han Mira, es analizado? una discusión que se dio en el ámbito legislativo. Y Ujú. entiendo más allá de los maquillajes que tiene esta ley de reforma electoral. La gente en definitiva va a elegir su gobernador, va a elegir su intendente y va a elegir los legisladores, más allá de los detalles que entiendo yo que el pueblo es soberano en ese sentido. Y a ver, acá pasamos por un montón de sistemas, por cambios, por reformas. El año pasado, sin ir más lejos, votamos con voto electrónico, votamos con la boleta única de papel, se votó con boleta de papel hace 2 años y gana el que tiene que ganar, y gana la gente quiere votar. Y eso va a seguir sucediendo en Salta. Esa es nuestra postura más allá del debate que se dio, como te digo, en el ámbito legislativo. Juan Manuel, ¿crees que en un contexto como este, de crisis económica, de crisis social profunda, era necesario, digamos, una reforma? La sensación que me da a mí es que otra vez la política empezó a hablar de la política cuando a los salteños, a los ciudadanos en general, nos apremia la situación en todo sentido, ¿no? Sí, bueno, es un punto interesante a discutir. Yo creo que eh, entiendo yo de todas maneras, Martín y Pablo, que esta discusión se dio en el ámbito legislativo. Me parece que quedó como bien vos decís, en la política. Y yo creo que, a ver, si contextualizamos lo que está pasando, estamos viviendo una situación de una profunda crisis económica que por supuesto trasciende y atraviesa distintas cuestiones y se hace con muchas problemáticas, con derivados de problemáticas sociales. Y lo que está pasando acá, que yo creo que es la discusión en lo que tiene que estar la política, es cuál es el verdadero rol del Estado. Porque creo que esta es la discusión de fondo que tenemos. El Estado se hace, como decimos los salteños, se hace lopa, se hace el tonto, lo abandonamos, caemos en todas situaciones de individualidades, de que se salve quien pueda, o el Estado va a acompañar y va a dar de alguna manera respuesta a esta situación económica. Me parece que hasta acá, chicos, el Estado Nacional viene optando por esto, viene optando por un Estado ausente, un Estado de abandono, un Estado que deja todo a la merced de la gente, y que la gente lo está pasando muy mal, y que cada vez se ven más argentinos fuera del sistema de que no tienen acceso no tienen acceso a la salud pública, no tienen acceso a la educación pública, no tienen acceso a un laburo. Ya no hablemos de formal o informal. No pueden pagar un alquiler, no hay una política habitacional, no hay una política de obra pública. Digo, estamos en una situación compleja en el que creo que hoy la política tiene que comenzar a dar la discusión, y creo que tiene que meterse más, voy a tu pregunta, en la discusión de cuál es el verdadero rol que tiene que tener el Estado. Pero no hay, en todo caso, o en el mejor de los casos, ingenuidad en lo que vos llamás la política, porque todo lo que ocurre es producto, no es más que lo que se anticipaba, lo que se sabía que iba a llegar, lo que se vaticinó a partir de el DNU 70. El DNU 70 es de diciembre de 2023 y es un pilar fundamental de la política del actual gobierno. Es el cimiento para que pase todo lo que está pasando. Después tuvo la ley de bases. Entonces, la política debería pensar en esto, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado? Decís vos. Sí, pero la política también es la que dijo, hay que darle las herramientas a mi ley. Y esas herramientas se nos volvieron en contra nuestro. Bueno, sí, la verdad que, por supuesto, como todo gobierno,
generó en algún momento, debe haber generado expectativas con con las visiones ideológicas, por supuesto, y la visión política y la visión de Estado y visión de futuro que puede llegar a tener uno. Vos me preguntás en lo personal nunca tuve expectativas en este gobierno nacional y lamentablemente está pasando lo que esperábamos que pase, insisto, de un Estado que está absolutamente ausente de la situación que está atravesando la gente y que está mirando hacia otro lado, y desde lo que nos toca a nosotros desde el Estado municipal, poder estar presentes en cuestiones que hoy la gente, que hoy los vecinos los necesitan. Juan, hablando de esto de Estado, ¿en qué anda la MUNI en este sentido, ¿no? ¿En qué está trabajando para mejorar la calidad de vida de los salteños? Mira, a ver, la obra pública es fundamental. La obra pública, y debo decirlo, la obra pública con todas las limitaciones del mundo en cuanto a que ya hace 3 meses venimos con una caída impresionante en la coparticipación. Cuando el otro día me preguntaba un colega de ustedes sobre los recortes en la municipalidad del gobierno nacional. Le digo, no hay tal recorte porque nosotros desde que somos gobierno municipal no recibimos un solo peso del gobierno nacional. Para el gobierno nacional Salta, que es la 6ª capital más importante del país, no existe, que me imagino que no es una situación que particularice o nos tenga como enemigos, sino que es una situación que no tienen presente. Se hace lo que se puede de obra pública, por supuesto, priorizando cuáles son las cuestiones más necesarias que tienen que ver con el arreglo de calle, con la recuperación de los espacios verdes, con la recuperación de los espacios públicos, con la iluminación que genera más seguridad, con poner paradores de colectivos, con una serie de cosas que son básicas e indispensables. No hay ningún capricho, ni hay ninguna cosa rara que se haya visto en otro lugar del mundo como lo hicieron administraciones municipales anteriores. Eso desde el punto de vista de la obra pública. Y desde el punto de vista ya más social, y nuestra visión social, sí, y nuestra visión de Estado, tiene que ver con un Estado que genere oportunidades. Un Estado que genere oportunidades y que esté presente. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy a la gente no le alcanza. Hoy no le alcanza. Al que tiene laburo, no le alcanza el sueldo. No le alcanza el sueldo, se endeuda con la tarjeta, se endeuda para pagar el alquiler, pide el préstamo del préstamo, va al súper y compra con tarjeta de crédito. Obviamente ya ni que hablar de oportunidades, es decir, la casa propia o el vehículo. Estamos en una situación muy particular en lo económico. Eso al que tiene laburo. Al que no tiene laburo no lo encuentra, porque hoy no hay laburo en la calle. El que estaba en una situación de informalidad laboral, hoy está en una situación mucho más precaria en lo informal. Por eso vemos una multiplicidad de negocios y de emprendedores y de gente que sale y pone el gaseo en la puerta de su casa para vender algo. Y la verdad que nosotros tenemos que convivir con eso y comenzar a dar respuestas. Por eso las ferias, por eso las ferias itinerantes, por eso el mercado en tu barrio, por eso todas las herramientas que intentamos brindar de capacitación para que el día de mañana se pueda convertir en una herramienta para conseguir laburo desde la Escuela de Emprendedores, desde la Escuela de Mecánica. El viernes, el Día del Trabajador, presentamos Labura Ya, que es un desarrollo con inteligencia. Labura Ya. Labura Ya, un desarrollo con inteligencia artificial que va a conectar, es un Uber, que va a conectar al que ofrezca un servicio con el que necesita un servicio. Ya que metes este tema, Juan Manuel, sí, yo quería cerrar lo otro, pero ya que lo metes, importante la iniciativa, necesaria tal vez, ¿no? Es un chat de demanda y oferta de empleo, ¿verdad? Sí, así es. Es un chat en el que vos fácilmente te vas a poder inscribir y ofrecer tu servicio. ¿Y los datos? ¿Qué pasa con los datos? ¿Maneja datos ese chat? ¿En manos de quién va a estar? Datos personales, digo. Sí, claro, maneja datos personales y hay algunas cuestiones. ¿Y cómo se protegen? Nos trascienden. Hay algunas cuestiones. Eso está en una nube
en una nube, en un servidor que no se toca, pero sí uno se tiene que hacer. A ver, hay una responsabilidad del Estado en el manejo de los Claro. manejo de los datos. ¿Y por qué les digo esto? Porque vos mañana, Pablo, llamás a un plomero que entra a tu casa y vos necesariamente necesitas saber más o menos ¿Quién es? mínimamente quién está entrando a tu casa. Sí, sí, Y obvio. para eso se hace un cruce de datos también, en el que se pide un certificado de antecedentes, el nacional y el provincial. El provincial, bueno. ¿por qué? El provincial es más engorroso, pero ¿por qué? Por si tenés deuda, si sos deudor alimentario, por si tenés denuncias de violencia de género, que eso no te da el certificado de antecedente nacional. Entonces hay una serie de datos que están cruzados, en que está todo cubierto el aspecto legal, para que el día de mañana los salteños puedan utilizar ese servicio, pero también tengan la plena confianza de que no está entrando cualquier persona a su casa. ¿Y esto, Juan, cómo nace? ¿Es una necesidad que le transmite la gente cuando van a los barrios? ¿Es hoy el principal a ver, problema, la falta de empleo? Chicos, el principal problema pasa por lo económico. Sí, Hoy claro. todo, ustedes pónganse a pensar, uno piensa, siempre no toma el ejemplo de con quienes siempre nos juntamos, con quien laburamos. Los domingos cuando nos juntamos en la casa con la familia, con los amigos y demás, lo que se habla es lo económico. Lo económico hoy nos atraviesa, A todos. es una cuestión, nos atraviesa a todos, insisto, al que tiene laburo no le alcanza, al que no tiene, por supuesto, lo está buscando, no te alcanza para pagar el alquiler, la gente está hiperendeudada, la inflación sigue subiendo, porque al final terminó siendo un verso de esto que se iba a bajar la inflación. Nos mienten con datos de que la inflación baja, pero nos ponen en que hoy es más barato comprarse un auto importado. Juan, perdón que te interrumpa, pero Sí. ¿podés comentar cuál es el servicio que brinda la tarjeta TAIS y por qué estaba sin uso en estos meses? Perdón, no te escuché. La tarjeta TAIS, un oyente nos mandó un mensaje diciéndonos que la municipalidad nos dejaron sin poder sacar mercadería de la tarjeta TAIS, que nos dice que son 10.000 pesos de ayuda para diferentes situaciones en particular. Me tendría que interiorizar particularmente, debe ser una tarjeta, algún beneficio que se da de desarrollo social, pero sí te puedo decir que nosotros no hicimos ningún recorte de ningún tipo. Habrá que ver si esa tarjeta TAIS, la desconozco, no te voy a mentir, habrá que ver si esa tarjeta, ya cuando cortemos, después te respondo, así le pueden responder al oyente, Bien, muchas gracias. si se trataba de algún beneficio nacional. Juan, hablando de recortes, ajustes, cuando uno va charlando con diferentes intendentes de los municipios salteños o ves notas en otros medios, todos hablan de ajuste, todos te dicen no sabemos a dónde recortar ya porque estamos al límite. ¿Ha recortado en algún lugar la Municipalidad de Salta? Mirá, nos tocó hacer, nosotros teníamos un banco de proyectos, la verdad que muy interesante, con el que terminamos el año 2025, ni cuando nos pusimos a ver el presupuesto y cubrir los servicios básicos y tener para pagar los sueldos y tener para pagar el aguinaldo y los servicios básicos como los servicios básicos que brinda la municipalidad, donde hubo que recortar lamentablemente y donde hay que tomar decisiones que son difíciles, Sí. es en la obra pública. En la obra pública de elegir pavimentar una cuadra, de no llegar con la cantidad de plazas que queríamos llegar, de no llegar con los puntos de iluminación con los que queríamos llegar. Hay muchas cosas que lamentablemente la tuvimos que patear para el año que viene. La verdad que también tuvimos imprevistos como la caída del puente Santa Lucía, que no lo teníamos previsto en el presupuesto de este año, y es una obra muy necesaria para los vecinos de la zona oeste y cómo conecta el Gran Salta con la ciudad. Son situaciones que lamentablemente uno tiene que ser lo más eficiente posible en cuanto al manejo de los recursos. Ustedes me preguntan dónde le llegó el recorte a la municipalidad, y bueno, tuvimos que dejar afuera obras
obras que teníamos pensado para este año, y sin dudas que bajamos al máximo el gasto que tiene que ver con lo corriente, con el gasto del funcionamiento de la municipalidad, que está bajado al mínimo absoluto. De hecho, este año hasta sacamos un decreto en el que se eliminaron los gastos los gastos que tenía que ver con viáticos de funcionarios. Bueno, ya cuando Emiliano había llegado, se habían sacado gastos que eran, la verdad, insólitos, no lo tendría que estar contando, pero gastos que hacían funcionarios de gestiones anteriores con la panadería social, o que el Estado municipal les pagaba el combustible o la línea de teléfono, a ver, estás diciendo que la panadería social, sí, que tiene un fin de asistencia, ¿no? Elemental, ¿tenía gastos reservados para sus funcionarios? No, gastos se mueren ustedes. A mí me causa gracia, pero la verdad que es indignante de que vos veías funcionarios, porque obviamente cuando nosotros hicimos la transición vimos esa lista, veía funcionarios que llegaba el viernes y se pedían 1 kilo de masa fina para llevarse el fin de semana. Y vos decís, che, te lo puedes pagar. La verdad que te lo puedes pagar uno como funcionario, y si no se lo puede pagar, no se lo puede pagar. No pasa por si podés o no podés, pasa porque no corresponde. ¿Y ese corte hasta dónde llega? ¿Llega, por ejemplo, hasta el actual presidente del Consejo? ¿De la panadería? Claro. Sí, absolutamente, claro que sí. El Consejo Deliberante depende de la municipalidad. Y todos saben, y me parece que también tiene que ver con... No, digo los gastos injustificados, también está... Sí, no, absolutamente, porque ¿sabés qué, Pablo, y saben qué, Martín? Más allá de muchas discusiones que da la política, que nada tiene que ver, lamentablemente, algunas veces con las necesidades de los vecinos, sí se tomó nota, y la gente ya no te da, y los vecinos cuando te votan no te dan un cheque en blanco, no es que podés hacer lo que quieras y después te van a votar de nuevo. Eso, y perdón el término, ¿no? Pero tratar de boluda a la gente no va, y yo creo que afortunadamente se toma mucho nota de eso, y esto de los políticos con super privilegio no está en nuestro ADN. Nosotros venimos de Emiliano, yo, muchos funcionarios que hoy nos acompañan, venimos del sector privado, que a veces te va bien, a veces te va mal, y depende de tu laburo. Y asumimos este compromiso, esta responsabilidad en diciembre del 2023 con la misma mirada. Uno tiene que ser responsable con lo que hace. Esta no es guita nuestra, es guita la gente. Cada peso que entra tiene que de alguna manera ser reinvertido en la ciudad, y eso es lo que estamos trabajando. Por supuesto, muchas veces uno... a ver, ¿se van a cometer errores? Sí, se van a cometer errores. Claro que sí, hay gente que dice, che, ¿por qué esta obra acá y no allá? ¿Y por qué se equivocaron acá? Ya, como todo. Ahora, la visión es de un Estado presente y de un Estado eficiente. Un Estado eficiente y que no gasten boludeces. Juan, ¿y cómo ves el funcionamiento del Consejo Deliberante? Y digo en relación, desde lo político, ¿no? En relación, por ejemplo, con la gestión anterior, era prácticamente una guerra declarada, ¿no? Entre el Consejo y la MUNI. ¿Cómo ves eso hoy? Digo, más allá de que tienen ustedes ahora algunos concejales que responden al oficialismo. No, la verdad, mirá, nosotros cuando asumimos en diciembre del 2023, le planteamos, obviamente ese Consejo Deliberante del diciembre del 2023 acá cambió, por supuesto, por los cambios de concejales que dejaron de ser, y hubo, y el año pasado, después de las elecciones de mayo, entraron más concejales que son de la oposición. Nosotros siempre planteamos el Consejo no como una cuestión de oficialismo y oposición, sino una cuestión de aporte, el aporte rico viniendo del oficialismo y también viniendo de la oposición, de mucho diálogo, pero sabes también sobre todo de qué, de mucha independencia en el manejo, en la cotidianeidad de lo que hace el Consejo Deliberante. Hay algunas cosas en las que nos ponemos de acuerdo y hay algunas cosas en las que no nos ponemos de acuerdo, y está bien que así sea.
¿Qué representa para ustedes la figura de Bettina Romero? ¿Es una voz crítica? ¿Representa ella, se representa a sí misma? ¿Hay alguien detrás? ¿Los cuestionamientos No, que le hace a la actual gestión municipal los incomoda? ¿Los deja en una situación no. incómoda? No, yo creo que la ex intendenta se representa a ella, por supuesto, es una persona mayor, responsable de lo que dice y de lo que hace. ¿Y qué representa para nosotros? Representa lo que no hay que hacer en el Estado. Representa lo que no hay que hacer en el Estado. Eh, Hay veces que a uno lo define lo que hace y lo que quiere hacer, y también muchas veces te define lo que uno no quiere hacer, y yo creo que muchas de las cosas que hizo Bettina Romero como intendenta nos definió también de alguna manera nuestra forma de gobierno y muchas cosas de las que no hay que hacer. Juan, estamos hablando con Juan Chalabe, Juan Manuel Chalabe, es jefe de gabinete de la municipalidad. La erogación de pauta publicitaria, ¿cómo se controla? ¿Quién la decide? Te pregunto eso por un lado y por otro lado, ¿por qué no hay un reparto igualitario o equitativo de esto? Acá nos Bueno, escribe el siempre, director de la radio, dice, nosotros formalizamos un pedido y no obtuvimos respuesta, no sé, quedó afuera no, del presupuesto. desconocía, no, desconocía. Pero yo creo que es un buen planteo. A ver, ustedes saben que yo también vengo del ámbito de la comunicación y me parece que es una deuda pendiente del sector y del sector en discusión con el Estado. Sería interesante plantear una ley una ley que plantee y que regule el reparto de la pauta. Me parece, sí debo decir que hay una cuestión que nos hacemos los distraídos y miramos a otro lado, que le instaló mucho a esta discusión en el gobierno nacional, que quiere llevarnos a una discusión de ustedes les pagan a los periodistas y esto del periodista ensobrado y del corrupto y todo lo que dice el presidente. Mm. Pero miran a otro lado, cuando todos sabemos que muchas veces la pauta no necesariamente sale del gobierno nacional, sino sale de otros organismos que tienen, por supuesto, Claro. relación con el gobierno nacional. YPF. No sé, ustedes saben más que yo en ese sentido, entonces no nos hagamos los tontos ni los distraídos. Volviendo a la pregunta principal, yo creo que sí, tiene que haber una discusión sincera entre todos los ámbitos. A ver, vos decías hace rato el reparto igual. Yo no estoy de acuerdo en conceptualmente decir un reparto igual, o sea, un Equitativo. reparto pero sobre la base de qué toma uno la decisión, de cuántos empleados en blanco tiene, cuál es su audiencia, cuál puede llegar a ser el interés social de ese medio. Digo, hay que tener, me parece, 3, 4, 5 puntos, no 150, en los que nos pongamos de acuerdo que de alguna manera regule eso, pero no creo en que vos digas tenés 100 medias y hay 100 pesos y le doy un peso a cada uno. No creo en eso porque hay empresas de comunicación que dan laburo, hay empresas de comunicación que dan laburo en blanco, otras que no. Muchas veces porque no tienen posibilidades, ¿no? Esto no se trata de bueno o malo, no estoy poniendo el ojo ahí. Pero sí digo, hay que tener una serie de elementos a tener en cuenta para poder regular esto. Sería muy bueno en el futuro. Juan Manuel, gracias por la comunicación. Gracias, chicos, un abrazo. Hasta luego, Hasta luego. hasta la próxima. Juan Manuel Chalabe, jefe de gabinete de la Municipalidad de Salta, pasaba por los micrófonos de La Chispa de Coda, aquí en Infinito 96.5. La gente nos dejaba su mensaje en el 3876-009650. Buen día, en Barrio Primera Junta necesitamos nivelación en ripiado de calles.